En este vídeo te voy a enseñar cómo hicimos un ROAS 10 en un lanzamiento invirtiendo 2.500 euros, como ves aquí en pantalla, con este cash collected, que son básicamente 25.000, 24.700, algo así, ¿vale? Súper rápido, si no me conoces, soy Álvaro Ventajas, llevo más de 8 años de experiencia en el marketing digital y actualmente desde los últimos 3 años nos dedicamos a escalar infoproductos, así que si tienes un infoproducto o eres coach, formador, todo esto, te interesa, si tienes también un negocio de servicios digitales, mira todo esto porque probablemente lo puedas aplicar. Y si eres una persona que simplemente estás empezando en esto del mundillo del marketing y quieres aprender un poquito más cómo hacer este tipo de servicios para empresas, quédate porque estoy 100% seguro de que te interesa. Entonces, vamos al iPad y vamos a por ello, ¿vale? Bueno, dejadme un momento que mueva por aquí esto, listo. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos un lanzamiento en el que invertimos 2,5K, ¿vale? Y sacamos literalmente 25.000 euros. O sea, estamos hablando de un ROAS 10, no es un lanzamiento muy grande, hemos hecho lanzamientos bastante más grandes, ¿no? A nivel de lo que es inversión, invertido 30, 60.000 euros. Pero normalmente en esos lanzamientos, a no ser que sean con muchísima comunidad, ¿vale? Eh, Vas a un ROAS un poquito más bajo. Por ejemplo, o sea, hemos hecho lanzamientos de invertir 30.000 y sacar 157.000, por ejemplo. Hemos hecho lanzamientos de meter 60 y sacar unos 300, 280, etcétera. Pero bueno, lo interesante de este lanzamiento, ¿qué es? ¿Qué es? Os voy a explicar. Primero de todo, ¿qué nicho es o qué es lo que estamos lanzando? ¿Vale? O sea, hemos lanzado un producto, bueno, lo que sería una formación de Amazon, pero no una formación de Amazon cualquiera, y aquí está el punto, y es lo primero, ¿vale? Que es entender exactamente a qué tipo de personas le estamos vendiendo y entender el mercado. Estoy un poquito metido en lo que sería Amazon, sobre todo Amazon España, ¿vale? Y bueno, si conoces un poquito a nivel de lo que es e-commerce, Amazon, sabrás que realmente en España no hay nadie que esté yendo, digamos, a un target que ya está vendiendo, ¿de acuerdo? O sea, lo que sería básicamente escalar tiendas. Y aquí es donde vimos básicamente, pues, el típico gap que se llama en el mercado, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. Un gap básicamente es pues una brecha en el mercado en la que podríamos entrar. Aparte, mi cliente es muy, muy bueno. O sea, creo que hasta a día de hoy, no sé si ha facturado como alrededor de casi 11 millones de euros con lo que es Amazon, con un profit más o menos de un 15%, así, 15-17, pues, lo cual está bastante, bastante bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos dimos cuenta que básicamente todos los formadores de Amazon, ¿vale? Que ese es el tema, o sea, todos los vendecursos de Amazon se estaban enfocando en qué, en gente que empezaba desde cero, ¿vale? ¿Qué hicimos nosotros y qué es lo que pensamos? Vale, porque nosotros ya teníamos una formación, ¿vale? O sea, con este cliente ya hemos hecho varios lanzamientos que la verdad es que han ido bastante, bastante bien. De hecho, hicimos otro que no sé si lo he enseñado en el canal, si no lo enseñaré pronto, que metimos 4.000 y sacamos 38.000 de cash porque tuvimos dos devoluciones. Nada mal, números bastante, bastante buenos. Que de hecho, bueno, en otro vídeo también os explicaré por qué lo más importante dentro de un info es el profit, pero bueno, me estoy yendo al tema. ¿Qué ocurre? Que nosotros vimos que lo de vender básicamente a gente desde cero, o sea, ya lo estábamos haciendo, entonces dijimos, vale, ¿cómo podemos vender más y, digamos, abarcar a un público, llegar a un público que no tanta gente está llegando, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque no saben de Amazon. Yo os lo digo yo, que la gente a día de hoy que está viendo formación de Amazon, la gran mayoría, pues no sabe mucho a nivel de escalar, salvo dos o tres perfiles que tampoco se enfocan en eso, ¿vale? Sí que dan mentorías y tal, pero no hicieron como una formación como tal, ¿vale? Que eso es lo que nos dimos cuenta, que faltaba una formación avanzada de Amazon, ¿ok? Ese es el punto. Una formación avanzada. Entonces, ¿qué pensamos con esto? Vale, pues lo que vamos a hacer es un evento en el que vamos a vender una preventa, una preventa de esta formación, ¿ok? Y con esto hemos conseguido estos resultados que os estoy comentando. Entonces, primero, ahora que ya os he explicado un poquito lo que íbamos a vender, tenemos que entender varias cosas sobre nuestro cliente. Primero, es una autoridad en el sector, ¿vale? Pues es una persona que tiene bastante, bastante autoridad, lo dicho, lleva como 5 años vendiendo en Amazon, así que, vamos, lleva bastante tiempo. Segundo, ya tiene una formación que está validada, ¿vale? ¿Por qué pudimos hacer este cambio? Pues muy sencillo, porque muchísima gente de la que entraba a comprarnos y entraba a nuestros anteriores lanzamientos o entraba también cuando hemos hecho alguna campaña puntual de Evergreen, eran personas que ya conocían algo de Amazon, ya conocían el producto, ya sabían algo de él. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú te das cuenta, como ha sido nuestro caso, que la gran mayoría de gente que nos asiste al webinar, nosotros estamos dando webinar para gente que empieza desde cero o un nivel principiante, y nos entra gente que ya tiene tienda, es muy, muy interesante eso, crear un producto para ellos. Al final,
el mercado de los infoproductos es como cualquier otro mercado, se basa en las mismas leyes que la de oferta y la de demanda, ¿vale? Entonces nos encontramos con que tiene una autoridad bastante buena, una formación que ya estaba validada, ¿de acuerdo? Una promesa, lo mismo, un tipo de webinar que nos estaba funcionando, normalmente sacamos mínimo ROAS 5 así, luego también algún ROAS 10, como habéis visto, este también ha sido ROAS 10, así que bastante bien. Y luego lo que más les gustaba a estas personas de nuestro cliente era la interacción y cercanía. Entonces, ¿qué hicimos? Pues potenciar muchísimo, sobre todo este punto, obviamente todos, pero en un webinar, pues bueno, o sea, la autoridad, ¿cómo la puedes enseñar? Pues diciendo, oye, yo es que me dedico a esto, tengo estos resultados, tal, ¿vale? La formación validada, obviamente, entra dentro de la parte de venta, vamos a decir que la autoridad dentro de la parte de calentamiento o directamente el webinar, pero la interacción es donde entra la parte del calentamiento, que considero que por eso hemos conseguido estos resultados, porque hicimos un calentamiento muy bueno, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque la mayoría de gente hace lanzamientos y no quiere hablar con el cliente, se la pela el cliente. Y eso es muy... O sea, hay que entender al final que le estamos vendiendo a personas. Entonces, obviamente cuando tú más les des a esa persona, mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hicimos todo lo contrario. O sea, tú puedes ver en en cualquier lanzamiento que vayas a ver, la gran mayoría de gente lo que se enfoca siempre es en enviar mensajes y tal, pero no, o sea, no conectan realmente, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hicimos para eso? Lo que planteamos fue una estrategia, una estrategia de mensajes y de apertura de grupo. ¿Qué es lo que significa esto? Que cada día íbamos hablando con la gente por el grupo. Cada día les íbamos preguntando qué les estaba pareciendo lo que les íbamos enviando por el grupo. Por el grupo, obviamente, envías contenido exclusivo, todo esto, ¿vale? Eso es lo que estábamos haciendo. Ahora, a nivel de calentamiento, creo que más o menos ya se entendió. Luego os daré un par de pinceladas más. A nivel de lo que es Meta Ads, ¿vale? Meta Ads. Entonces, bueno, no sé si lo sabéis, pero el nicho de Amazon suele ser bastante caro. De hecho, nosotros de media tenemos como un CPL de 15 euros el lanzamiento, lo cual he hablado con bastante gente tocha del sector y suele ser más o menos la media. Los mejores lo sacan a 8 o 9, algo así. Y en este lanzamiento lo pudimos bajar a una media de unos 7-8 euros. ¿Por qué? Muy fácil. Primero, porque utilizamos bastante retargeting, aunque este cliente no tiene muchos seguidores, tiene alrededor de menos de 10.000, ¿vale? Entonces, utilizamos retargeting y también utilizamos tráfico frío, ¿vale? Entonces, ¿por qué fueron tan bien? Porque teníamos unos creativos, y esto es lo que quiero que os quede claro, ¿vale? Teníamos unos creativos que tocaban muy bien ese dolor del avatar, es muy importante. ¿Por qué te digo esto? Porque esto lo dije hace poco en una conferencia que di, en una ponencia en el mastermind de nuestra clienta Carlota, de mi amiga Carlota Sabina. Lo dije, el creativo a día de hoy es el 80% de lo que es la publicidad, ¿vale? O sea, todo esto de segmentación de tráfico frío, la edad, por ejemplo, que os puedo decir que fue, ya la tenemos testeada, que es de 25-50, etc. No importa tanto como el creativo es lo más importante. Hicimos creativos que eran primero muy dinámicos, segundo, que tocaban muy bien el dolor de estas personas, porque ya conocíamos el avatar, o sea, llevamos vendiéndole prácticamente casi 2 años, entonces sabemos cómo piensa, qué problemas tienen, todo esto, ¿ok? Luego, una cosa muy interesante es que hicimos test, ¿vale? O sea, siempre habíamos trabajado con lo que era registro a landing, ¿vale? O sea, campañas de clientes potenciales, pero lo que hicimos esta vez, en vez de meter registro a landing, lo que hicimos fue hacer al landing directamente con solamente un botón de WhatsApp para que entraran al grupo, sin que tuvieran que dejar los datos necesariamente, ¿vale? Entonces esto literalmente ayudó muchísimo, aparte, o sea, una landing mucho más simple. Normalmente aquí, en la landing que utilizamos antes, de registro con el form y todo esto, tenía muchísima información sobre el evento. Lo que hemos hecho fue literalmente, o sea, comprimirla lo máximo posible para luego calentarlas, o sea, para conseguir mucho más volumen, ¿no? Entonces, lo dicho, esto fue lo que hicimos más o menos a nivel de ads. Era simplemente eso, o sea, más o menos revisar los anuncios cada 2-3 horas, ver a nivel de CPLs cuánto nos estaba costando, tal, y luego, pues, obviamente, pues ir cortando en base a métricas y en base a estrategia, ir cortando lo que no funcione y sacando nuevos. Lo más interesante es que esto lo hicimos solamente, porque tuvimos un problema con el editor, con 3 creativos. Por eso os digo que el creativo es
tan importante, ¿vale? O sea, solamente 3 anuncios, que grabamos muchos más, obviamente, pero por X y por Y al final no pudieron salir. Con solamente 3 creativos pudimos transformar esos 2,5 en 25.000 euros, para que veáis, ¿vale? Entonces, ahora que ya entendemos básicamente el tema de Meta, lo que hicimos, que básicamente, o sea, fue llevarlos al canal directamente, o sea, de una manera mucho más directa, eso para que os quede claro, ¿vale? Y que también, obviamente, lo podéis aplicar. También, obviamente, enviamos campañas de email marketing, lo comentamos un poquito por Instagram, ya sabéis, ¿vale? El siguiente punto que quiero tocar, que no veo a prácticamente nadie haciendo de nuevo, es el tema del WhatsApp. Vale, WhatsApp. WhatsApp no es solamente, o sea, veo muchos lanzamientos que lo que hacen es simplemente intentar que la gente recuerde el lanzamiento, pero no hay un hype real, digamos, a nivel de solucionar esos problemas y conseguir que la gente asista, ¿vale? Lo que veo básicamente es que intentan como, digamos, conseguir que la gente, eso, que esté pendiente, pero no dan nada a cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Que, o sea, se nota que son mensajes muy genéricos. De hecho, la mayoría utilizando ChatGPT y todas estas cosas, que está bien que utilices ChatGPT, pero por favor, para las personas que nos dedicamos a esto, si no lo cambiáis mucho, no lo tenéis bien entrenado, en 3 líneas sabemos si está hecho con inteligencia artificial o no. Pero ¿qué es lo que hicimos? Sobre todo, preguntar mucho. Cada día enviamos encuestas, ¿vale? Encuestas muy importantes sobre los problemas que tenía ese avatar. ¿Qué es lo que hicimos también? Hablamos con las personas, como os he dicho, abriendo el grupo, ¿vale? O sea, abríamos el grupo prácticamente cada día durante 7 días. Entonces, imaginaros, la gente cogió mucha confianza con nosotros, ¿vale? Otra cosa también, enviamos cosas extra, o sea, básicamente contenido en base al feedback, en base a esto que nos decían, o sea, en base a estas preguntas y estas encuestas, se lo comentábamos al cliente y nuestro cliente hacía cosas personalizadas. Porque ya sabíamos los problemas que tenía esa gente, porque nos lo están diciendo, nos están comentando cada día qué problemas tienen. Entonces, cuando una persona, sin pedir nada a cambio, te dice su problema y tú vas y se lo solucionas, obviamente va a coger muchísima confianza contigo y va a estar mucho más pendiente. O sea, en la mente de la persona es como, vale, si esto me lo está resolviendo en un vídeo de 2 minutos, que por ejemplo utilizamos bastante tema de Loom y tal, imagínate cuando esté 2 horas o 3 horas en directo con él, ¿no? Entonces, ok, después de todo esto que hemos comentado, llega mi parte favorita, que es el webinar en directo. Es el evento, ¿vale? Webinar. Ok. Cuando llegamos al webinar, ¿qué hicimos? Webinar primero de un solo día, ¿ok? Como porque esto al final iba a ser un testeo, entonces no queríamos meter mucho. Hicimos webinar de un día, ¿vale? Y una cosa súper, súper importante, no decimos precio, ¿vale? Sé que un montón de gente dice precio, desde mi punto de vista, 2025, no. Y lo mismo, hemos hecho lanzamientos de meter 30 y sacar 150, meter 60 y sacar 280, 300. No decimos precio. ¿Por qué no decimos precio? En este caso iba muy muy bien porque decimos que era algo personalizado. ¿Por qué? Porque nuestra idea era sacar un ticket, que ahora os comentaré, o sea, el ticket que nosotros sacamos básicamente en esta preventa era de 2.450 euros, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que nuestra idea era vender también mentorías, algo que sabíamos que la gente sí o sí pedía muchísimo, ¿vale? Sobre todo gente que quiere escalar, al final lo que le interesa sobre todo es más mentoría que no el programa grabado. Eso es un error, porque obviamente, o sea, un programa con información grabada, si está hecho para personas en la situación en la que tú estás, te va a ayudar muchísimo. Es como vosotros, si tenéis un negocio y estáis viendo esto, obviamente que queréis empezar a trabajar con nosotros, por ejemplo, para escalar vuestro infoproducto, para vender más, para lo que sea, obviamente vais a valorar mucho más el que estemos uno a uno trabajando con vosotros que el que os demos vídeos grabados. Pero o sea, desde nuestro punto de vista, la clave está en los dos, ¿no? O sea, que tengáis un contenido final grabado y luego además seguimiento y apoyo. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, por eso no dimos precio. De hecho, nos vino muy muy bien porque incluso con este o sea, tan buen resultado que tuvimos, hay muchísima gente que está esperando a septiembre para entrar. Ahora, un punto muy muy importante. Cuando dijimos el precio, o sea, de aquí para que os hagáis una idea, ¿vale? Os lo voy a decir. Agendamos 25 llamadas,
¿vale? 25 llamadas. De esas 25 llamadas, 25 llamadas en total del webinar, del evento, perdón. De esas 25 llamadas, vamos a poner que 12 vinieron del webinar. Y en el webinar teníamos unas 95 personas. Luego, lo mismo, o sea, por hablar bastante sobre. Por hablar bastante sobre. O muy enfocado en temas tan técnicos, al final hubo bastante gente que se cayó. Nos quedamos con 60 y pico o así, pero bueno, igualmente se agendaron 12, que esta es una conversión bastante buena, el 25%. Pero luego hicimos algo que muy poca gente hace en los lanzamientos, que es el cold calling. Bueno, no sé si llamarlo cold calling, porque al final la gente en teoría medianamente te conoce, ¿no? Pero de aquí a todo el grupo, que tenemos unas 300 personas más o menos, bueno, 350 fue el pico, para ser más exactos. De aquí conseguimos rescatar literalmente 13 llamadas más, ¿vale? 13 llamadas de cold calling. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que hay muy poca gente al final que haga cold calling de manera decente. O sea, la mayoría lo que hace, o sea, suena a teletienda. En nuestro caso, simplemente utilizamos un frame muy simple, que básicamente era el de, esto, vamos, lo que os voy a decir, vale miles de euros, literalmente, si lo aplicáis bien. Era el frame de pedir feedback. La excusa era que el cliente nos había pedido que habláramos con la gente para saber qué les había parecido el evento, pedir feedback. Entonces, el momento en el que tú pides feedback, en el momento en el que tú comentas que lo que quieres es pedir feedback, eso se abre la puerta sin mucha fricción a hacer preguntas. Y de las preguntas directamente siempre van a salir el dolor que tienen las personas, porque ahí todo el mundo tiene un dolor, si no, no se hubieran apuntado al webinar, y de ahí es donde sacamos las agendas, ¿ok? Agendas. Entonces, este más o menos es el frame. Obviamente hay mucho más detrás, hay un entrenamiento del equipo, hay guiones, todo esto, pero bueno, este es básicamente lo que utilizamos y lo he dicho, de hecho, o sea, bueno, de estas 13 llamadas sacamos al final lo que serían 3 ventas y tenemos todavía a día de hoy unas 4 personas en seguimiento que probablemente entren en este mes, si no el siguiente o a lo mejor en el próximo lanzamiento. Veremos a ver. ¿Qué os quiero decir con esto? Que es, bueno, o sea, también si queréis saber a nivel de números os lo puedo contar sin problema. Aquí somos bastante transparentes, como estáis viendo. De lo que es el webinar sacamos alrededor de 18K de cash collected y de lo que fueron las llamadas 6K de cash collected. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las llamadas básicamente supusieron un 25% del cash collected total, no facturación, cash collected total, ¿vale? Entonces es una parte muy importante y como os digo, hay muchas personas en seguimiento más allá, o sea, porque estos fueron solamente las que agendaron, pero os puedo decir, porque vamos, manejamos nosotros obviamente el equipo de ventas también, que de estas 13 llamadas a realmente personas interesadas que luego le vamos a poder hacer seguimiento, había unas 20 básicamente, 20 personas que le interesaba más, pero que, o sea, que querían saber más, pero que ahora mismo no era su momento, o estaban de vacaciones, etc, ¿vale? Para que veáis. Entonces, ¿qué conclusiones? ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? De este lanzamiento para que lo podáis aplicar a vosotros, ¿vale? O sea, a vuestros lanzamientos o incluso podéis sacar, o sea, de lo que estamos hablando lo podéis aplicar para vuestros embudos Evergreen o si vendéis servicios para vuestros embudos de servicios y si no tenéis un embudo pues ya estáis aprendiendo la manera correcta de hacerlo, ¿vale? Conclusiones, muy sencillo. Primero, estamos vendiendo humanos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que lo más importante aquí es la interacción humana. O sea, tenemos que intentar dar sin pedir nada a cambio. Igual que yo mismo estoy haciendo este vídeo, que no tendría por qué, ¿no? Pero es mucho mejor que yo te dé esto, que veas lo mismo. O sea, que te solucione un problema que por lo menos te intenta ayudar. Y luego, si quieres trabajar con nosotros o no, pues ya es otro tema. Pero por lo menos te voy a ayudar y eso va a causar mucha mejor impresión que si voy directamente a intentar venderte algo, ¿no? Entonces, primero sería la interacción, luego sería a nivel de lo que es calentamiento, aunque son las dos van unidas, básicamente, ¿vale? Calentamiento. Luego tenemos tema de cold calling, que básicamente, o sea, que las llamadas marcaron la diferencia. Pensad que si no nos hubiéramos dejado un 25% del cascolete sobre la mesa, si no lo hubiéramos hecho. Y luego, lo más importante, que es lo que creo que también marcó la diferencia, fue el avatar. O sea, conocíamos muy bien nuestro avatar, sabíamos los puntos de dolor
Y obviamente, sabiendo todo esto, es mucho más fácil calentarlos, ¿vale? Y es mucho más fácil generar esa interacción humana, ¿vale? Así que poquito más. Espero que te haya gustado este vídeo. Me he enrollado un poquito más, creo que llevamos casi unos 20 minutillos o así. Pero lo dicho, este es el embudo exacto. Obviamente está todo, o sea, no es como trabajamos en la agencia, ni mucho menos, ni como llevamos también a clientes de consultoría. Pero bueno, o sea, para que veas más o menos cómo estructuramos este lanzamiento y cómo fueron los resultados. Entonces, poquito más, si eres si eres una empresa de servicios o de formación online y te gustaría eso, escalar tus ventas, vender más, mejorar ROAS, etc, etc, etc. Bueno, aquí abajo puedes contactar con nosotros, puedes agendar una llamada con nosotros y podemos ver lo mismo, valorar tu caso y ver si sería interesante trabajar juntos. Y bueno, ojalá poder llegar a ROAS como este. Y si eres una persona que está empezando en esto del marketing digital, a lo mejor te has quedado un poquito aquí, un poquito así, ¿no? También, bueno, ahora aquí al final del vídeo te van a aparecer otros vídeos para que conozcas un poquito más sobre esto. Y si no, me puedes escribir por Instagram y te puedo responder todas las dudas que tengas. Y bueno, si también quieres empezar a dar este tipo de servicios a otras empresas, lo mismo, escríbeme y vemos tu caso. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto.